Éxodo, parte 1. El clamor del pueblo y el llamado del libertador. Introducción. Éxodo es la historia de un Dios que escucha el clamor de su pueblo. Es la historia de la opresión, del sufrimiento prolongado, pero también del comienzo de la liberación. Cuando todo parece perdido, Dios ya está preparando el camino. Este audiolibro narra cómo Israel pasó de ser un pueblo numeroso a una nación esclavizada, y cómo Dios levantó a un hombre común para cumplir un propósito extraordinario. Israel en Egipto, de bendición a esclavitud. Después de la muerte de José, el pueblo de Israel siguió creciendo en Egipto. Se multiplicaron tanto que los egipcios comenzaron a temerlos. El nuevo faraón no recordaba a José ni la ayuda que había brindado a Egipto. En lugar de gratitud, surgió el miedo. Y del miedo nació la opresión. Los israelitas fueron sometidos a trabajos forzados. Construían ciudades, cargaban peso, trabajaban sin descanso. Pero mientras más los oprimían, más crecían. Entonces, el faraón tomó una decisión cruel. Ordenó que todos los niños varones hebreos fueran asesinados al nacer. Parecía que el futuro del pueblo estaba condenado. El nacimiento de Moisés, esperanza en medio del peligro. En medio de ese decreto de muerte, nació un niño especial. Su madre vio que era hermoso y decidió esconderlo. Cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una canasta y lo dejó en el río, confiando su vida a Dios. La hija del faraón encontró al niño y decidió adoptarlo. Le puso por nombre Moisés, porque fue sacado de las aguas. Así, el futuro libertador de Israel creció en el palacio del enemigo, educado como príncipe, pero con raíces hebreas. Desde el inicio, Dios estaba obrando de maneras invisibles. Moisés huye, el tiempo del silencio. Al crecer, Moisés vio el sufrimiento de su pueblo. Un día, al presenciar la injusticia contra un hebreo, reaccionó impulsivamente y mató a un egipcio. Pensó que su acción lo convertiría en libertador, pero no fue así. Su pueblo no lo entendió, y el faraón quiso matarlo. Moisés huyó al desierto. Allí pasó años como pastor, lejos del poder, lejos del ruido, lejos de Egipto. Lo que parecía un fracaso era, en realidad, un tiempo de preparación. La zarza ardiente, Dios llama por nombre. Un día común, mientras cuidaba ovejas, Moisés vio algo extraño. Una zarza que ardía, pero no se consumía. Cuando se acercó, Dios le habló. Lo llamó por su nombre. Le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo y había escuchado su clamor. Que había llegado el momento de liberarlos. Y Dios eligió a Moisés para esa misión. Moisés dudó. Dijo que no era capaz, que no sabía hablar bien, que no era la persona correcta. Pero Dios le respondió con una promesa poderosa. Yo estaré contigo. El nombre de Dios y la misión. Dios se reveló a Moisés como el Dios eterno, el que siempre ha sido y siempre será. Le dio señales para confirmar su llamado. Le aseguró que no estaría solo. Aún con miedo, Moisés obedeció. Dios no busca personas perfectas. Busca corazones dispuestos. Regreso a Egipto, comienza el plan. Moisés regresó a Egipto acompañado por su hermano Aarón. No regresó como príncipe, sino como siervo de Dios. El libertador estaba listo. El tiempo de silencio había terminado. La confrontación con el faraón estaba por comenzar. Reflexión final. Éxodo nos enseña que Dios escucha el clamor del oprimido. El sufrimiento no significa abandono. El desierto prepara lo que el palacio no puede. Dios llama por nombre a quienes tiene un propósito. Tal vez hoy te encuentres en una etapa de espera, silencio o dificultad. Recuerda esto, Dios nunca llega tarde. Cuando Él llama, también capacita. Éxodo, parte 2. El poder de Dios frente a Faraón. Continuación directa. Moisés y Aarón regresaron a Egipto con una misión clara. No venían a negociar términos humanos. Venían a transmitir una orden divina. Se presentaron ante el faraón y declararon:
Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. El faraón no respondió con temor. Respondió con desprecio. No reconoció al Dios de Israel y endureció aún más la carga del pueblo. Ordenó que siguieran produciendo lo mismo, pero sin los recursos necesarios. El clamor de los israelitas se intensificó. Muchos comenzaron a dudar de Moisés. La esperanza parecía desvanecerse. Pero Dios no se había equivocado al llamar a su libertador. Dios reafirma su promesa. Moisés se sintió frustrado. No entendía por qué las cosas parecían empeorar. Entonces Dios le recordó algo fundamental. Él era el Dios que cumple lo que promete. Le aseguró que el faraón no liberaría al pueblo por voluntad propia, sino por el poder manifiesto de Dios. No sería una salida silenciosa. Sería una liberación que marcaría la historia. El inicio de las señales. Dios comenzó a mostrar su autoridad de manera visible. La vara de Aarón se convirtió en serpiente. Aunque los hechiceros imitaron la señal, la vara de Dios los superó. El río Nilo, fuente de vida para Egipto, se convirtió en sangre. Los peces murieron y el agua se volvió inutilizable. Era un mensaje claro. El control de la vida no estaba en manos del faraón. Pero su corazón siguió endurecido. Las plagas aumentan en intensidad. Ranas cubrieron la tierra, entrando en casas y palacios. Luego vinieron los insectos, las plagas sobre el ganado, las llagas. Cada plaga demostraba que los dioses egipcios no tenían poder alguno. El faraón pedía alivio, prometía liberar al pueblo. Pero cuando la presión disminuía, volvía a negar su palabra. La paciencia de Dios era evidente. Pero también su justicia. Tinieblas sobre Egipto. Una oscuridad profunda cubrió la tierra durante días. No era solo ausencia de luz. Era una sensación de desesperación y temor. Mientras Egipto estaba en tinieblas, el pueblo de Israel tenía luz. Dios estaba marcando la diferencia entre opresores y oprimidos. Aún así, el faraón no cedió completamente. La Pascua, una noche decisiva. Antes de la última plaga, Dios dio instrucciones específicas. Cada familia debía preparar un cordero y marcar su puerta. Aquella noche no se trataba solo de juicio, sino de obediencia y confianza. Cuando la plaga final llegó, hubo llanto en todo Egipto. Pero donde hubo fe, hubo protección. Esa noche cambió el destino de un pueblo. La salida de Egipto. El faraón finalmente ordenó que Israel se marchara. No como derrota política, sino como cumplimiento del plan divino. El pueblo salió con prisa, pero con dignidad. Después de años de esclavitud, caminaban hacia la libertad. Dios los guiaba con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Reflexión profunda. Éxodo nos enseña que el poder humano tiene límites. Dios enfrenta la injusticia. La obediencia trae protección. La liberación llega en el tiempo correcto. A veces, el proceso es doloroso. Pero la fidelidad de Dios nunca falla. Cierre. Israel ya no era esclavo. Pero el camino apenas comenzaba. En la próxima parte, veremos cómo Dios abre el mar. Cómo el pasado intenta alcanzarlos. Y cómo la fe es puesta a prueba en el desierto. Porque salir de la esclavitud es un milagro. Aprender a vivir en libertad es un proceso. Éxodo, parte 3. El mar se abre y la fe es probada. Continuación directa. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Pero la libertad aún no se sentía completa. Detrás de ellos quedaba la esclavitud. Delante, un camino desconocido. Dios los guiaba, pero no por el camino más corto. Los llevó hacia el desierto. Hacia un lugar donde la fe sería puesta a prueba. Porque antes de aprender a vivir en libertad, el corazón debía ser transformado. El pasado intenta alcanzarlos. No pasó mucho tiempo antes de que el faraón cambiara de opinión. El orgullo herido y la pérdida de su poder lo cegaron.
Reunió su ejército y salió tras los israelitas. Cuando el pueblo vio el polvo levantarse a lo lejos y escuchó el ruido de los carros, el miedo los invadió. Delante de ellos estaba el mar. Detrás, el ejército más poderoso del mundo. La desesperación se apoderó de muchos. ¿Para esto nos sacaste de Egipto? Decían. ¿No era mejor servir como esclavos que morir aquí? El temor habló más fuerte que la memoria de los milagros. Dios pelea por su pueblo. Moisés se mantuvo firme. Le recordó al pueblo algo esencial. No teman. Quédense quietos y vean la salvación del Señor. Dios no había liberado a Israel para abandonarlo ahora. Entonces ocurrió lo imposible. El mar se abre. Dios ordenó a Moisés levantar su vara. Un viento poderoso sopló durante toda la noche. Las aguas se separaron. El mar se abrió en dos. El pueblo caminó por suelo seco, con muros de agua a ambos lados. No fue solo un escape. Fue una demostración del poder absoluto de Dios. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su lugar. El enemigo fue derrotado. La esclavitud quedó definitivamente atrás. Canto de victoria y olvido rápido. El pueblo celebró. Cantaron, adoraron y reconocieron el poder de Dios. Pero la euforia no duró mucho. Al poco tiempo, el desierto comenzó a mostrar su dureza. El desierto, escuela de fe. No había agua. Luego no había comida. El mismo pueblo que había visto abrirse el mar comenzó a quejarse. Recordaban Egipto con nostalgia, olvidando el sufrimiento que allí vivieron. Dios, aún así, fue paciente. Hizo brotar agua de la roca. Envió maná del cielo cada mañana. Cada día era una lección. La provisión venía de Dios, no de sus fuerzas. La batalla y la intercesión. En el camino, Israel enfrentó enemigos. Mientras Moisés levantaba sus manos, el pueblo vencía. Cuando las bajaba, perdían fuerza. Aprendieron que la victoria no dependía de la espada, sino de la presencia de Dios. Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés, hasta que la batalla fue ganada. Nadie camina solo en el plan de Dios. Jetro y la sabiduría compartida. Jetro, suegro de Moisés, observó su carga. Vio a un hombre agotado, tratando de hacerlo todo solo. Le dio un consejo sabio: delegar, organizar y confiar en otros. Moisés escuchó. Incluso los grandes líderes necesitan consejo. Reflexión profunda. Éxodo nos muestra que la libertad comienza, pero debe aprenderse. El pasado siempre intenta volver. La fe se fortalece en el desierto. Dios provee día a día, no todo de una vez. Dios no solo libera cuerpos, forma corazones. Cierre. El mar ya había sido abierto. El enemigo había sido vencido. Pero aún faltaba algo más profundo. Conocer a Dios, no solo por sus milagros, sino por su presencia. En la próxima parte, el pueblo llegará al monte. Dios hablará directamente. Y un pacto cambiará su historia para siempre. Porque después de la liberación, viene la transformación. Éxodo, parte 4. El pacto y la presencia de Dios. Continuación directa. Después del mar abierto y del largo camino por el desierto, el pueblo de Israel llegó a un lugar decisivo. Frente a ellos se levantaba una montaña. No era una montaña cualquiera. Era el monte donde Dios se revelaría. Israel no solo había sido liberado para caminar libre. Había sido llamado para conocer a su Dios. El monte y la voz de Dios. Dios descendió sobre el monte con fuego, truenos y una nube espesa. La tierra tembló. El pueblo sintió temor, porque comprendió que estaba ante algo sagrado. Dios habló y estableció su pacto. No fue un pacto basado en esclavitud, sino en relación. Los mandamientos no fueron dados para oprimir, sino para guiar. Dios estaba enseñando a un pueblo recién liberado
Como vivir en libertad. El becerro de oro, una traición inesperada. Mientras Moisés permanecía en el monte, el pueblo comenzó a impacientarse. El silencio se hizo largo. La espera se volvió difícil. Entonces cometieron un error grave. Construyeron un ídolo. Un becerro de oro. Eligieron un Dios visible, en lugar de confiar en el Dios invisible. Fue una traición dolorosa. Moisés descendió del monte y vio lo que había ocurrido. El pacto recién establecido fue quebrantado. Misericordia en medio del juicio. Dios pudo haber destruido al pueblo. Pero Moisés intercedió. Pidió perdón. Pidió misericordia. Y Dios respondió con gracia. No ignoró el pecado. Pero tampoco abandonó a su pueblo. El pacto fue renovado. Dios se reveló como un Dios compasivo. Lento para la ira. Y grande en misericordia. El tabernáculo. Dios habita con su pueblo. Dios dio instrucciones precisas para construir un tabernáculo. No era solo una tienda. Era una señal poderosa. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Cada detalle tenía un propósito. Cada elemento representaba cercanía. Cuando el tabernáculo fue terminado, la gloria de Dios lo llenó. La presencia divina descendió y guió cada paso del pueblo. Dios no los guió desde lejos. Caminó con ellos. Reflexión final. Éxodo concluye enseñándonos que Dios libera para relacionarse. La libertad necesita dirección. El pecado rompe, pero la gracia restaura. Dios desea habitar con su pueblo. La presencia de Dios no era un premio. Era una promesa. Cierre definitivo de Éxodo. Éxodo no termina con una batalla. Termina con una presencia. Un pueblo que antes era esclavo, ahora caminaba acompañado por Dios. El viaje continuaría, pero ya no estarían solos. Porque el Dios que libera es el Dios que permanece. Si este audiolibro fue de bendición para tu vida, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí continuaremos recorriendo la Biblia capítulo a capítulo, con audiolibros narrados, reflexivos y llenos de propósito. Activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Y acompáñanos en este viaje de fe, aprendizaje y esperanza. Que la palabra siga hablando a tu corazón.